Bienvenidos a nuestra sección informativa de finanzas. Debido a que últimamente se han presentado muchas problemáticas porque las personas desconocen qué es un cheque, yo les voy a explicar un poco. Un cheque es una orden de pago librada contra un banco que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide. Se utiliza como medio de pago, reemplaza el dinero en efectivo, permitiendo a una persona realizar una extracción de dinero de una cuenta sin necesidad de ser el titular de la misma. ¿Quieres saber cuáles son las partes que intervienen en el cheque? Acá se lo contamos. El librado es la entidad financiera que provee al librador del cheque y en la cual ésta tiene abierta una cuenta con la cual hacer pago de las obligaciones que contraiga en virtud de dicho documento mercantil. El librador es la persona física o jurídica que se compromete a cumplir con la obligación del pago contenida en el cheque. Es por tanto el deudor. El beneficiario es quien tiene en su poder el cheque y por tanto la persona a la que le corresponde percibir su importe. El artículo 713 del Código de Comercio establece que el cheque debe contener todos los requisitos de cualquier título o valor que se encuentran en el artículo 621, pero además unas condiciones especiales. La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre del banco librado y la indicación de pagadero a la orden o al portador. El cheque al portador es el tipo de cheque más común. No tiene beneficiario, por lo que puede ser cobrado por cualquier persona que lo tenga en su poder. El cheque nominativo indica el nombre del beneficiario. Solo puede ser cobrado por la persona o entidad que figura beneficiario. Se usa principalmente para hacer pagos a personas o entidades específicas. El cheque cruzado tiene dos líneas paralelas en el anverso. Solo puede ser cobrado mediante una cuenta bancaria. Se utiliza principalmente para hacer pagos de grandes cantidades de dinero. El cheque certificado es un cheque al portador que ha sido avalado por el banco. El banco garantiza que el cheque tiene fondos suficientes para ser cobrado. El cheque de viajero es un tipo de cheque nominativo que se utiliza para realizar pagos en el extranjero. Se puede adquirir en los bancos y en las casas de cambio. Hablemos un poco de cómo encontramos el cheque en el Código Penal colombiano. En el capítulo 4 del Código Penal, que se titula Fraude mediante cheque, artículo 248, emisión y transferencia ilegal de cheque, dice lo siguiente: el que emita o transfiera cheque sin tener suficiente provisión de fondos o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia. La emisión o transferencia de cheque postdatado o entregado en garantía no da lugar a acción penal. No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque si hubieran transcurrido 6 meses contados a partir de la fecha de creación del mismo, sin haber sido presentado para su pago. La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así que ten mucho cuidado siempre que vayas a utilizar tu chequera, porque de incurrir en este delito podrías tener graves consecuencias. La aceptación del cheque se refiere al acto por el cual el beneficiario de un cheque confirma su conformidad con el documento y su intención de hacer efectivo el pago indicado en el mismo. Puede ser requerida en ciertos casos, por ejemplo, cuando un cheque es emitido con la cláusula para ser aceptado o para ser pagado a la vista. En estos casos, el beneficiario debe aceptar el cheque para que tenga validez como medio de pago. Esta aceptación del cheque se realiza mediante la firma del beneficiario en el reverso del cheque. Esta firma es conocida como aceptación y es un acto voluntario por parte del beneficiario. En algunos casos, el emisor del cheque puede requerir que el beneficiario lo acepte antes de ser efectivo. En estas situaciones, el beneficiario debe firmar el cheque para indicar su aceptación. Una vez aceptado, el cheque adquiere validez como medio de pago y puede ser presentado para su cobro en una entidad bancaria. Es importante señalar que la aceptación del cheque puede tener implicaciones legales y financieras, por lo que es fundamental comprender las obligaciones y responsabilidades asociadas con este acto. ¿Qué es el endoso en un cheque? Es el traspaso de un cheque a la orden mediante una fórmula escrita en el reverso de este documento. Es decir, el emisor de un cheque traspasa los derechos sobre este a otra persona, quien se convierte en el tenedor legítimo del título de valor. Ahora bien, ¿quiénes pueden participar en el endoso de un cheque? Pueden participar dos personas, el endosante y el endosatario.
El endosante es la persona que, por medio del endoso, traspasa sus derechos a otras personas y las responsabilidades del cheque, mientras que el endosatario es la persona beneficiaria del endoso del cheque, lo que lo convierte en el portador o el tenedor legítimo y recibe todos los derechos sobre este título o valor. ¿Qué es el aval? Es una garantía por la que a través de ella una persona voluntariamente se obliga a cumplir la prestación expresada en el título o valor en las mismas condiciones que el avalado. Se caracteriza por ser objetiva y autónoma, que tiene como finalidad asegurar el pago de la obligación cambiaria, vinculada a una persona de reconocida solvencia para brindar confianza a los adquirientes de la circulación de los títulos valores, que en este caso sería el cheque. El protesto es una anotación hecha ya sea por el librado o por la Cámara de Compensación, por no haber sido pagado total o parcialmente el cheque, siempre que haya sido presentado en el tiempo por parte del beneficiario. Eso está regulado por el artículo 727 del Código de Comercio. El cheque prescribe cuando en la del último tenedor del cheque en 6 meses, contados desde la presentación del cheque. Segundo, de la de los endosantes y avalistas en 6 meses, contados desde el día siguiente a aquel en el que paguen el cheque. Ahora, para tener en cuenta, el librador que no pague por su culpa un cheque presentado en tiempo abonará al tenedor como una sanción el 20% del importe del cheque fuera de las otras indemnizaciones por los daños y perjuicios en la demora del cheque. Todo esto está regulado por el artículo 730 del Código de Comercio. En la caducidad del cheque, la acción cambiaria contra el librado y sus avalistas caduca, primero, por no haber sido presentado y protestado el cheque en el tiempo estipulado, o si durante todo ese tiempo se tuvo los fondos suficientes en poder del librado y el cheque dejó de pagarse. Todo esto es regulado por el artículo 729 del Código de Comercio.